Se trata sobre los pastos y forrajes. Hemos venido viendo la nutrición y alimentación animal y cómo balancear raciones. Ahora bien, nosotros tenemos que ver cuál es la producción de pastos y forrajes que tengamos en la finca, cómo lo debemos manejar, cómo lo debemos utilizar para la mejor alimentación. La ciencia que se dedica a estudiar los pastos y forrajes se conoce con el nombre de agroostología. Vamos a ver en esta clase lo que corresponde a los pastos y forrajes. La alimentación del ganado que vimos en la presentación anterior. Vimos que las plantas forrajeras constituyen los pastos y forrajes. Las plantas forrajeras son la base en cualquier explotación ganadera. Por lo tanto, es importante que debemos reconocer las principales características morfológicas de las gramíneas y las leguminosas. Es necesario que identifiquemos las principales gramíneas y leguminosas de mayor importancia que tenemos en Guatemala. Y luego tenemos que entender que la ubicación en la finca donde nos encontremos van a tener diferentes tipos de cultivos como forrajes. Es importante entonces que nosotros veamos cuál es la calidad nutritiva y la mejor producción que podamos tener en esa área. Para poder entender cómo son los pastos, tenemos que conocer la morfología de las gramíneas, quiere decir cómo son las gramíneas, cuál es la taxonomía de las gramíneas. Existen numerosos sistemas de calificación de las gramíneas y consisten en conocer las características y diferencias que hay entre ellas. Vamos a conocer ahora entonces cómo es cada una de ellas. Conozcamos entonces cuál es la estructura típica de una gramínea. Podemos ver en esta diapositiva que está compuesta por la inflorescencia y la inflorescencia a la vez tiene las espiguillas compuestas de glumas y pedicelo. Este es el tallo, que es como una caña, y los entrenudos, que son los que permanecen a la planta erguida. Luego conocemos las raíces, que son fibrosas, y además los rizomas y los estolones. Vamos a conocer entonces en detalle cómo poder diferenciar una gramínea de otra. Conozcamos los componentes de una gramínea. Podemos ver acá, en esta diapositiva, que vemos el tallo alargado y vemos la raíz fibrosa y vemos los estolones, que los conocemos comúnmente como guías. Estos son los rizomas con los que se extiende la planta en el campo. Podemos ver acá la espiguilla y podemos conocer que todas las gramíneas tienen espigas. Es una de las características, que la inflorescencia de las gramíneas son espigas. Veamos más en detalle en esta diapositiva cómo son los estolones. Esto es lo que comúnmente decimos en el campo guías, que van por encima de la tierra y en los nudos van sacando raíces
que se aferran al suelo y la planta va creciendo y va poblando el potrero. Los rizomas son los que van bajo tierra y vuelven a nacer. Entonces, estos son también características como el zacatón, que van saliendo por debajo de la tierra y van naciendo. También van a botar semillas que nos van a servir para poblar el potrero. Veamos cómo son las raíces de las gramíneas. Las raíces ya dijimos que son fibrosas. Y aquí podemos ver en esta gráfica que pueden tener hasta 2 metros de profundidad dentro del suelo y hasta 3 metros o 2,80 de diámetro, lo que pueden abarcar. Con esto las raíces de las gramíneas aprovechan todo el nitrógeno que hay en el suelo. Y esto nos sirve también contra la erosión porque sostienen el suelo. Y es muy utilizada las gramíneas para hacer barreras vegetativas, aparte de que nos sirve para darle de comer al ganado, porque las raíces pueden sostener muy bien el suelo y esto es lo que nos ayuda. Los tipos de inflorescencia de las gramíneas podemos ver que son todas aquellas que tienen como muchas florecitas y que las vamos a encontrar como en el maíz, el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y todos los pastos tienen la misma forma. Y entre esto vamos a encontrarlas y vamos a ver que cada una es un fruto de cada una de estas espigas y todas son espigas monocotiledóneas. Aquí podemos ver las diferentes inflorescencias y se conocen también como espigas o panículas o granos. El grano se conoce también con el nombre de cariopsis o cariópside. Es con el nombre que se conocen los frutos de las gramíneas. Aquí podemos ver igual que el arroz o el sorgo o las diferentes inflorescencias que tienen los pastos con los cuales se nos ayudan a poblar la extensión de un potrero. Está formada por su pedicelo y luego todas sus espigas. Y con esto se puede poblar perfectamente un potrero. Conozcamos ahora la morfología de las leguminosas. El grupo de las leguminosas forrajeras comprenden 3 grandes familias: las mimosas, las esalpináceas y las fabáceas, cada una de las cuales tiene características morfológicas que las distinguen. Las mimosas son las que son plantas leñosas. Las esalpinosas también es un grupo que tiene plantas leñosas y son muy abundantes en el trópico. Y las fabáceas, que es el grupo más numeroso e importante que tenemos, ya que ahí tenemos las gramíneas forrajeras como el cutzú, el centrosema, el frijol terciopelo, el maní forrajero, el madre cacao y la soya de grano. También aquí está la alfalfa y la soya forrajera. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son esas leguminosas. Conozcamos los componentes de una leguminosa forrajera. En primer lugar, vamos a ver que son hojas redondas, hojas alargadas y que tienen una nervadura central. Sus inflorescencias y sus diferentes
formas que tienen los tallos y las raíces. Veamos aquí también la estructura típica de una leguminosa, en la cual podemos apreciar en la parte superior las flores, luego cómo tienen un pedúnculo las hojas, de las cuales están sostenidas al tallo, tienen su folículo, donde están todas las hojas, y que tienen también ahí sus granos, la semilla, que se conocen también como dicotiledonias. Luego tenemos una raíz primaria, y en la raíz primaria se adhieren a ella las raíces secundarias, y en las raíces secundarias tienen los nódulos, que son pequeños como bolitas, digamos, que tiene cada una de estas raíces secundarias. Conozcamos los diferentes tipos de hojas de las leguminosas. Aquí tenemos que hay hojas palmeadas, hojas sagitadas, y tenemos las hojas alternas, las hojas opuestas, y las hojas bipinnadas y las pinipinnadas. Aquí podemos ver que estas son características como del madre cacao, características como la de la leucaena o como las características de la moringa. Estas todas son las hojas de las leguminosas, y también es característica como la hoja de la soya o del frijol. Las inflorescencias en las leguminosas los presentan como que fueran racimos. Todas las leguminosas nos producen estas inflorescencias que tienen muchas flores, y estas incluso sirven para que tener cada una de ellas una semilla para la futura planta que va a funcionar. Todas las leguminosas tienen inflorescencias. Los frutos de las leguminosas, todos son vainas. Las podemos ver hasta en los árboles, como los cuchines, por ejemplo, y todas las leguminosas producen vainas. El frijol, por ejemplo, tienen vainas. El ejemplo más común que podemos tener es que en nuestra casa vemos los ejotes, son de leguminosas. Todas las leguminosas producen esas vainas, y eso nos indica que lo que estamos viendo son leguminosas. Y aquí vamos a encontrar las diferentes leguminosas forrajeras, que son las que nos son útiles para alimentar el ganado. Por ejemplo, la soya produce en vaina, y en la vaina tiene muchísimos frutos, muchísimos granos, que son los que al final de cuentas nos sirven para la alimentación del bovino. En resumen, podemos ver que la estructura de una leguminosa es que tienen los dos cotiledones, por eso es dicotiledonia, en los granos.
Luego tenemos los diferentes tipos de vainas de las leguminosas para donde están guardados todos los granos. La inflorescencia, y lo que es notorio son los tallos que tienen, las hojas de diferente manera, como ya vimos, con su pedúnculo, y de ahí tienen los tallos en los cuales salen estolones, y de los estolones van a producir semillas, van a producir raíces flotantes y secundarias, y en las raíces secundarias van a estar los nódulos, y esos nódulos tienen unas bacterias que son rizobios que nos sirven para fijar el nitrógeno. Veamos los factores que afectan el manejo correcto de los pastos. En primer lugar tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Veamos cada uno de ellos. Los factores intrínsecos son los que son propios de cada pasto, de cada especie que se está utilizando. Los factores morfológicos son los factores que tiene la planta, como su hábito de crecimiento, si es rastrera, si es en macollo, dependiendo la altura que tenga. Y los factores fisiológicos son el estado de madurez que tiene el pasto, que es lo que va a degustar el ganado. Entre los factores extrínsecos tenemos los factores climáticos, que nos afectan mucho porque hay temporadas secas, temporadas de mucha lluvia, y estos factores van a afectar el desarrollo de los pastos. Los factores edáficos son los factores relacionados al suelo. Aquí va a influir la fertilidad del suelo y qué cantidad de nutrientes tenga y cómo lo fertilizamos. Y los factores de manejo de pasturas van desde las fertilizaciones a los pastos, como el pastoreo y la maleza, que también va a afectar el desarrollo de los pastos. Por eso es muy importante que tengamos un manejo correcto de estos pastos para poderse desarrollar.